Arte contemporáneo. Feminismo en el arte latinoamericano del siglo XX. El arte históricamente ha contribuido a la construcción de un sistema discriminatorio en términos sociales y culturales, cuestión que ha constatado la historia del arte feminista. Ello no quiere decir que la teoría en la que descansa la historia del arte feminista sea una mirada acabada y dogmática, ya que ha sido capaz de incluir en su perspectiva otros sistemas discriminatorios, lo que forma parte de una conciencia feminista que identifica la opresión, no solo en cuanto a las problemáticas que nos aquejan a nosotras las mujeres, sino que incorpora también situaciones que van en desmedro de los trabajos de los hombres. A comienzos del siglo XX, el mundo surgió una segunda ola feminista, asimismo con ella el feminismo radical. En esta reivindicación de la mujer se luchó exhaustivamente con la invisibilidad histórica de las mujeres. Por ello, en el arte se desplegaron distintas ideas para proporcionar una igualdad entre hombres y mujeres. Entre estas ideas fue el rescate de varias artistas a quienes la historia había subyugado y demostrar sus capacidades artísticas, exigir la exhibición de sus creaciones en museos y denunciar el machismo en la historia del arte. Este fenómeno también repercutió en Latinoamérica y con aún más riqueza simbólica de lo que se puede apreciar debido al contexto histórico en el cual América estaba inmersa, pudiendo asociar las prácticas artísticas femeninas bajo su condición social, económica, geográfica. En este punto es de gran interés, pues Latinoamérica durante el siglo XX se caracterizó por conflictos internos en las naciones, lo cual conllevaba a un gran movimiento migratorio. Por lo tanto, el arte es una forma de comprender la realidad de estas mujeres alejadas de sus tierras. Asimismo, el empoderamiento femenino durante este siglo, ya de esa manera política, educacional, sexual, entre otros aspectos, otorgó la validación artística de las mujeres posicionando sus derechos y capacidades a la par que los hombres. A continuación, veremos algunas artistas. En México, la tendencia feminista también causó gran impacto en ámbitos tanto sociales, políticos y artísticos. Bajo este contexto surge la agrupación de arte feminista llamada Polvo de Gallina Negra en el año 1983. Formada principalmente por dos artistas mexicanas, Mónica Mayer y Maris Bustamante, esta agrupación resultó ser de gran importancia al ser una de las primeras de esta naturaleza. Principalmente se enfocó en el análisis de la imagen de la mujer en el arte como en los medios de comunicación, asimismo de promover y fomentar la participación de las mujeres en la creación artística. A lo largo de su trayectoria de 10 años, realizaron actividades de diversa naturaleza. Entre ellas destacan los escritos de arte feminista y la crítica sobre este, exposiciones, manifestaciones y la performance, abordando temas como la maternidad, sexualidad, roles e identidad desde una mirada feminista, rompiendo así con el paradigma artístico establecido. En síntesis, esta agrupación tiene como objetivo principal promover el rol de la mujer como sujeto creador artístico con un discurso antipatriarcal y en contra de la visión objeto de la mujer. Una de las fundadoras de Polvo de Gallina Negra es Mónica Mayer. Nacida en 1954 en México, ha sido propulsora del arte feminista. Licenciada en Artes Visuales de la Escuela Nacional de Artes Plásticas, Mónica Mayer se formó tempranamente como una artista feminista. Ya entre los años 1978 y 1980, realizó estudios en el Feminist Studio Workshop en California. Así lo refleja su escrito De la vida y el arte como feminista, de 1999, texto donde plasma la problemática que la vuelve hacia el feminismo. Comienza con la siguiente frase: de cómo un buen día me di cuenta que yo sin el feminismo no puedo vivir. La carrera artística de Mónica gira en torno a la siguiente problemática: ¿cómo afecta el género en la producción y valoración artística? Su respuesta se concentra en la discriminación bajo un latente pensamiento machista. La mujer es estereotipada como la artista madre, es decir, la maternidad como temática principal de esta. Asimismo, la concepción de la imagen de la mujer como objeto de representación artística, musa o modelo, carece de creatividad propia. Una de sus principales obras, llamada A veces me espantan mis fantasías, de 1977, realizada en fotografía y objeto,
y representa la represión sexual hacia las mujeres y una respuesta hacia la censura. Asimismo, refleja la paradoja donde moralmente es aceptada la pornografía explícita, pero en el arte se censura la representación del cuerpo humano. Mi vientre, realizado en 1987, bajo la técnica de dibujo y lápiz grafito, se interpreta como la apropiación del cuerpo femenino apelando a una maternidad voluntaria. Nuestra Señora, realizada en 1977, en base a la técnica grafito y tinta sobre papel de China, es un políptico de 7 elementos. La Virgen utiliza un vestuario rígido, representando la imposición de un canon establecido. Según Mayer, es el reflejo de una internalización del catolicismo en la cultura y sobre todo la identidad femenina mexicana. La Virgen Dolorosa, realizada en 1978 con la técnica fotocopia intervenida, es un políptico de 6 piezas. Se utiliza la Virgen Dolorosa para criticar a los ideales de la mujer madre, sacrificada, sumisa, el prototipo idealizado para las mujeres en base al símbolo de la Virgen. Según Mayer, la pieza plantea a obligarnos a ser buenas y abnegadas, siendo esta una violación a nuestra libertad como seres humanos. Created using Powtoon. Leonor Fini nace en 1907 en Argentina, artista surrealista, la cual tuvo su formación en Europa y mantuvo influencias de grandes artistas del surrealismo. En sus obras podemos visualizar la representación de gatos, mujeres y disfraces. Dimanche après-midi. Lorsque les parents sont sortis, seuls dans la maison, les enfants inventent leur paradis. Sus primeras obras, las cuales las realizó a sus 18 años de edad, eran principalmente retratos. Su vida en el surrealismo comienza cuando viaja a Italia en el año 1931, donde entabló amistades con personajes del ese movimiento como Max Ernst y Salvador Dalí. En un análisis de sus obras, mantuvo una dinámica del poder retratando a mujeres independientes y poderosas. No era un artista convencional, se autoproclamaba fuera del surrealismo. No obstante, los temas de este movimiento son habituales en su obra, aunque eso sí, los utilizó como un arma contra los convencionalismos sociales. Su vida fue autodidacta y aunque admiraba a los prerrafaelistas, su arte no tiene influencia de ninguna escuela ya que nunca perteneció a alguna, siendo difícil ubicarla en algún movimiento. En cambio, para realizar sus obras, aprendió anatomía en las morgues de Trieste, como por ejemplo su obra Rats, 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 creada en 1967. Dentro de su vida no convencional para la época, se mostraba fuera de toda norma y parámetro impuesto para la sociedad femenina. Fue calificada de bisexual y lesbiana, nunca se casó y mantuvo una constante vida rodeada de sus amantes, entre los cuales está el escritor polaco Konstanty Jelensky y Max Ernst. Buscaba mostrar a mujeres autónomas y dominantes. Sus trabajos van a tocar temáticas como el matriarcado, el lesbianismo y el de la mujer andrógina. Una de estas inquietudes va a dar resultado en la obra Entre Deus, pintura realizada en 1967, donde se observan dos mujeres en una representación del erotismo y sensualidad. Created using Powtoon. Matilde Pérez.
nace en Santiago en 1920. La audacia fue el sello de la vida de Matilde Pérez, una artista de camino propio que abrió nuevos rumbos en el arte chileno del siglo XX, que como mujer transgredió muchas de las convenciones de su tiempo para dedicarse, como lo hizo, a explorar el lenguaje pictórico. Se paseó dentro y fuera del cuadro, pasando por el mural, la escultura, la instalación o cualquier otra expresión que el momento considerara necesario. Estudió en la Academia de Bellas Artes, haciendo desnudos, naturalezas muertas y todo lo que se representa. Sus maestros fueron Jorge Caballero, Gustavo Carrasco y Augusto Eulis. Sus primeros pasos los dio como pintora figurativa, emergiendo junto a la llamada generación del 40. Posteriormente, aprendió las técnicas del mural junto a Laureano Guevara, maravillada por la simplificación de las formas y las grandes dimensiones de esta disciplina. La indagación de los nuevos lenguajes plásticos llevó a Matilde Pérez a formar parte del grupo Rectángulo, que basaba su expresión en la abstracción geométrica. Allí Matilde se concentró en el dibujo, depurando al máximo la forma del color. Para este grupo, el mundo exterior queda desplazado frente a una naciente abstracción para ellos. El arte es un arte de ideas, con las que eliminaban de un horizonte artístico la representación y la corporeidad de las formas plásticas. El grupo Rectángulo encontró la fórmula de trabajo en la elección y estructuración de los elementos plásticos, líneas, planos y colores, los que, al ofrecer un campo de infinitas posibilidades creadoras, permiten iniciar una moderna cultura visual que supera la pintura tradicional. En 1960 logró una beca para una estadía de 12 meses en París. La estancia en Francia la puso en contacto con Víctor Vasarely. Le abrió una puerta al mundo cinético, del que nunca más se alejó. Vasarely se interesó en sus propuestas y la invitó a quedarse más tiempo en Francia, y le entregó una serie de documentos que le permitieron estudiar y entender el planteamiento cinético. Entre esos textos estaba el célebre manifiesto amarillo. Pero, ¿qué es el arte cinético? El arte cinético, o cinética, es un movimiento de arte moderno de las artes plásticas, que surgió en París en los años 50. Como su nombre lo indica, proporciona un arte vibrante de dinamismo que tiene como característica principal el movimiento a expensas del carácter de la pintura y la escultura estática. El arte cinético busca romper con la condición estática de la pintura y la escultura, la representación de una obra como objeto que se mueve, que no solo refleja o representa el movimiento, pero se está en movimiento. Precursora en América Latina del llamado arte cinético, supo resistir por años de un medio reacio a la novedad, donde costaba mucho exhibir algo distinto y donde durante largo tiempo nadie comprendía o se interesaba por su trabajo, según ella misma lo recuerda. El regreso a Chile trajo para Matilde Pérez la convicción de que lo suyo iba más allá de lo que se representa. Así, sus investigaciones cinéticas y un hábil manejo del color la impulsaron a continuar. Esto la llevó a ocupar un lugar fundamental en las artes visuales de la segunda mitad del siglo XX. Adelantada a su tiempo, Matilde Pérez crea ambientes perceptivos de compromiso activo con el espectador, en donde las posibilidades de lectura se multiplican. Sus obras, sean pinturas, collages, esculturas acrílicas o metálicas, dan cuenta de una incesante experimentación con las posibilidades de creación, tanto del movimiento virtual, a través de la ilusión óptica, o del movimiento real a través de la electricidad, elemento que incorporó en sus obras a partir de 1970. Matilde Pérez vivió durante la época de las innovaciones artísticas que se produjeron a principios del siglo XX en Europa. Las vanguardias comenzaban a experimentar y a liberarse en la tradición pictórica. Matilde recoge influencias del desconstructivismo, que analiza las imágenes y las transporta a la obra en su estado puro, las formas geométricas. En esta obra sin título se somete a la forma
a un control intelectual, junto con la organización que funciona dentro de la estética y la vanguardia. Sin título, la artista aplica atmósferas de luz inusuales, conduciéndose hacia las iluminaciones artificiales, simétricas y reiterativas, que forman un segundo volumen mayor, producto de la técnica empleada, el collage. La obra sufre una atomización. Se separa en partículas absolutamente definidas, creando una estructura mayor que, al igual que el desconstructivismo, es la unión de pequeños átomos semánticos. En vertical 2. El óleo sobre tela que conforma una imagen utilizando líneas y elementos verticales, que en conjunto producen un efecto visual de movimiento. Se trata de una pintura abstracta que clasifica dentro de la categoría del op art. El op art tiende a crear perturbaciones visuales por sus juegos con líneas, figuras geométricas. Sin aplicar completamente estas características, la obra aborda tangencialmente juegos ópticos, pero sin perder la estructura interna. El friso cinético es una obra plástica de 70 metros de largo compuesta de 39 placas de acero. Fue diseñada por Matilde Pérez y montada en el centro comercial Apumanque en el año 1982. Si bien la obra no tenía nombre, posteriormente se la denominó friso cinético. La obra tuvo gran impacto en el momento en que fue construida debido a la propuesta visual y tecnológica que proponía. A ello se sumaba el hecho de que este era el primer trabajo en que Matilde Pérez ponía en práctica una de las enseñanzas del maestro Vasarely, que era la relación entre el arte, tecnología, arquitectura y espacio social. Entre otros elementos, Matilde Pérez desarrolló todo un sistema de sincronización eléctrico para que las ampolletas que conformaban la obra fueran generando distintos patrones de forma y movimiento en el tiempo. Para concluir, podemos decir que si bien no podemos calificar a Matilde Pérez de feminista, ella como artista femenina tuvo un rol primordial en la innovación artística de Chile, especialmente en el arte cinético. Es decir, la vida de Matilde Pérez siempre estuvo dominada por la búsqueda y el deseo de perseguir sus metas. Esto la llevó a desenvolverse en Europa, lo que permitió el impulso fundamental a su arte. Por lo tanto, el espíritu de su vida lo podemos ligar al contexto feminista de la época. Created using Powtoon.